Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy les voy a hablar de la codependencia. La codependencia no me lo van a creer, pero cada vez que yo tecleo en la computadora esa palabra, cualquier sistema operativo no la reconoce. Me lo pone como palabra que no existe o que estaba mal escrita, pero no me la acepta. Yo sigo escribiéndola como quiera, ¿verdad? Pero eso mismo sucede en nosotros. Es una palabra que no está dentro de nuestro sistema, entonces si no está dentro de nuestro sistema no la vamos a reconocer y no la vamos a poder trabajar. La codependencia no es nada más y nada menos que la adicción que tenemos nosotros hacia las personas. Es nuestra dependencia hacia las demás personas. Y ya no tanto puede ser la de un familiar, sino simplemente que el comportamiento de otras personas no me gusten y me cause a mí repulsión o coraje o enojo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy manejando y el coche de adelante se me mete y ya me enojé y le toqué el claxon y le mando señales, eso es parte de mi codependencia, ¿no? El comportamiento de otras personas me afectan a mí y siento que todo lo que hacen los demás me lo están haciendo a mí directamente, ¿no? Como si el señor del coche de adelante me conociera y sabe quién soy, y entonces ahora me le voy a meter a Mari Carmen porque me cae bien gorda y es una señora muy fea y me lo voy a meter. Pues no, no es así. Mi codependencia hacia las demás personas, ya sea criticar, ya sea estar observando todos sus defectos, hace que yo sea codependiente. Entonces, yo recuerdo que por más que yo iba a charlas a la clínica y ahí iba grupo de Al-Anon y hablaban de la codependencia, todavía no entraba en mi sistema operativo. Hasta que un día fui invitada por el Instituto de Familias Nuevo Ser a una charla que dio el gran señor conferencista Salvador Valadez. Y habló de los procesos y herramientas familiares para la recuperación. ¿Y de qué creen que habló? Pues de la codependencia. Entonces, cuando él comenzó a hablar y empezó a comentar de todos sus defectos de carácter y todo lo que él sentía con lo que las demás personas le hacían, y que además comentaba, si eres codependiente te va a pasar este tipo de cosas, hagan de cuenta que cada vez que él hablaba y él decía alguna frase o algo muy importante, yo sentía que me estaba mandando ladrillazos. Ahí te van, Mari Carmen, ahí te van. Y yo pues trataba de esquivarlos, ¿no? A mí no me va a llegar, y a mí no me va a llegar, y a mí no me va a llegar. Y empecé a hacer conciencia cuando ya iba de regreso a mi casa en el coche y empecé a tener un dolor bárbaro en la espalda. Y yo decía, híjoles, ¿habrá sido por tanta esquivada? No, todo lo que dijo me llegó. Todo lo que dijo me pegó durísimo. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer conciencia y a reconocer mi codependencia. No nada más hacia mi hijo adicto, sino hacia mi marido, hacia mis hijas, de estar viendo lo que hacían, lo que no hacían, sí, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, por qué no me hacen caso, por qué no me obedecen, ya ves, te lo dije, si me hubieras hecho caso. Todas esas cosas que suceden y uno se va enojando, ¿no? Una de mis amigas en ese día me comentó que había muchos audios de Salvador Valadez en YouTube, entonces el día siguiente, después de haber hecho ejercicio, de haber recogido la casa, de tener la comida lista, me senté en mi sofá para escuchar un audio de Salvador Valadez. Estaba ya con mis audífonos y dije, bueno, a ver, ¿a quién voy a escuchar? Tiene muchos audios, entonces dije, bueno, pues vamos a escuchar el de la codependencia, ¿no? Pero ¿qué creen? Mi cerebro me empezó a autosabotear y me empezó a decir, híjole, si lo escuchas te va a volver a doler la espalda, si lo escuchas te va a volver a mandar ladrillazos, si lo escuchas no te va a gustar absolutamente nada de lo que vas a oír. Entonces me quité los audífonos, dejé en pausa el audio y me levanté y me puse a hacer cualquier estupidez en mi casa, se los prometo. Yo no quería escuchar a Salvador Valadez. Yo tenía miedo de escuchar cosas que a mí me iban a doler.
yo no quería reconocer que yo también tenía una adicción, y la adicción era la codependencia, la dependencia que tengo hacia las personas. No saben, bueno, hasta que ya dije, ok, me voy a sentar y lo voy a escuchar, y ya a partir de ahí yo dije, qué maravilla. Todos los días lo empecé a escuchar, distintos audios, muchas veces lo escuchaba varias veces, transcribí muchos, inclusive en mi libro hablo del perdón, el audio del perdón que él compartió en alguna ocasión, que es hermosísimo, se los recomiendo mucho que lo escuchen. Y entonces aprendí a cómo reconocer, sobre todo en mi persona, qué sucedía con lo que las demás personas hacían. En muchas ocasiones me dolía la cabeza, en otras ocasiones me duele mucho la espalda, en otras ocasiones hasta el tobillo. Y lo que pasa es que estamos cargando, estoy cargando a mi esposo, estoy cargando a mis hijos, estoy cargando a mis hermanos, estoy cargando a mis papás, porque todo lo que hacen no me gusta, porque todo lo que hacen me causa repulsión, porque una chica muy bonita que está caminando tiene el pelo lacio y yo lo tengo chino y entonces ya me causa dolor porque yo no tengo el pelo lacio, ¿no? Entonces, esa es parte de la codependencia y una vez que empezamos a reconocer qué es lo que sucede en nosotros ante el comportamiento de los demás, vamos a empezar a trabajar en nosotros. Vamos a empezar a abrazarnos, a apapacharnos, a leer libros de autoayuda, a ir con el terapeuta y aceptar lo que el terapeuta nos va a estar diciendo, porque pues yo recuerdo también de que pues ahora resulta que este señor que no nos conoce me va a estar viniendo a decir pues las fallas que tiene mi hijo y las fallas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y entonces hasta nos enojamos con el terapeuta, ¿verdad? Y nos enojamos con la clínica porque entonces me están diciendo que mi hijo es un adicto y me están diciendo que mi hijo tiene este comportamiento y a mí me molesta y a mí me enoja y no lo quiero reconocer. Y luego nos dicen también que nosotros tenemos que estar yendo a terapias y nosotros tenemos que estar pidiendo ayuda y nosotros también tenemos que hacer un trabajo personal, porque si nosotros no trabajamos, pues entonces seguimos como una familia disfuncional y eso nos cuesta mucho trabajo reconocer. Entonces, lo más primordial que tenemos que hacer es empezar a trabajar para nosotros mismos. Y eso no es egoísmo, ¿eh? Les voy a decir que es egoísmo. Egoísmo es esconder chocolates para que nadie los encuentre. Yo eso lo hago. Egocentrismo es cuando te sientes el ombligo del mundo y entonces piensas que todo lo que hacen los demás es hacia ti. Están en contra tuya. Lo hizo porque me hizo enojar. Lo hizo y me duele la cabeza. Lo que hizo me causó dolor de estómago. Lo que hizo me tiene muy decepcionada. Trabajo todo el día y ahora lo que él está haciendo no me está devolviendo con gratitud, con su comportamiento, lo que yo hice por él. Entonces, todo eso de verdad es lo que tenemos que trabajar más, y tenemos que trabajar más en nosotros mismos, en apapacharnos, en ir al cine, en ir al teatro, en ir a tomar un buen café, en ir con el terapeuta. Son 1000 cosas las que podemos hacer para poder estar bien nosotros. Y si nosotros estamos bien es increíble, pero empieza a haber movimiento en nuestra casa y empiezan a estar mejor todos los demás, porque dejas de estar encima de ellos, dejas de estarles diciendo lo que tienen y no tienen que hacer, dejas de estar vigilando si hacen o no hacen, si la tarea, si no hizo la tarea, si fue a trabajar, si no fue a trabajar, si se levanta temprano, si no se levanta temprano, si se está durmiendo en la madrugada o no se durmió, si llegó o no llegó. Entonces, una vez que dejamos soltar todo eso y empezamos a cuidarnos a nosotros mismos con respecto a todos los comportamientos que hacen los demás, créanme que vamos a empezar un camino de recuperación para nosotros. Vamos a dejar de sentir esos dolores de espalda, vamos a dejar de sentir esos dolores de rodillas, de cabeza, de tobillo e inclusive hasta del estómago, ¿no? Porque todas las emociones las sintomatizamos en algún lado. Entonces, lo que más agradezco de todo este proceso es de que Ricardo fue nuestro maestro, fue mi gran maestro sobre todo, y me dio esa apertura, ese reconocimiento
de la disfunción familiar que había en casa, ¿no? La que sea, la que haya sido. Es nada más haber estado con esa apertura y soltar las culpas, porque lo que más nos pega es las culpas. Entonces, si yo tengo este lema de que yo no lo causé, yo no tengo la cura, yo no tengo la culpa y yo no lo puedo controlar, eso me va a ayudar a pedir ayuda para mi familiar y para mí. Y otra de las cosas que también me ayudó a poder trabajar mi codependencia y mi dependencia hacia los demás fue esta frase que me pegó. Ahí sí fue un ladrillazo gigantesco. Fue, ¿por qué hago lo que hago? Si yo cada vez que voy a hacer algo, hago conciencia de lo que voy a hacer, muchas veces va a evitar que lo haga. Muchas veces voy a mejorar lo que voy a hacer, pero voy a tratar de ya no dañarme y de no dañar a los demás. Entonces, me gustaría estar con alguien como yo. ¿Cómo voy a responder eso? Chispas, quizás no. Con esa señora gritona no quiero estar. Y con esa señora que me está checando todo lo que hago, pues tampoco quiero estar. Y con esa señora que critica a todo el mundo, pues no me gusta. Y pues esa señora que está en la negatividad, pues tampoco. Entonces, chispas, empecé a decir, no quiero estar ni conmigo misma. Entonces, les recomiendo muchísimo, muchísimo que vayan a grupo, muchísimo que busquen ayuda, que vayan con un terapeuta, que lean libros y que hagan mucho autoexamen, hagan conciencia de todos sus comportamientos para que vayan haciendo cambios. Digo, no es de la noche a la mañana. Y sí, en un principio duele, como yo les decía, yo sentía ladrillazos y me dolía mucho la espalda, pero cada vez me duele menos, cada vez trabajo más en mí, cada vez me veo más en el espejo, cada vez me veo más reflejada en los demás y trato de cambiar lo que no me gusta de los demás, porque eso es algo que yo traigo dentro de mí que no he logrado cambiar. Y a seguir adelante. La vida es bella, la vida es hermosa. Llueve, truene o relampaguee, Dios está ahí, Dios está con nosotros, Dios nos ama. Así es de que adelante, a trabajar su codependencia, su dependencia, y aunque en los sistemas operativos esa palabra no aparezca, que aparezca ya en para poder salir adelante y estar en un proceso de recuperación diario. Les mando mis bendiciones, un abrazo cariñoso y un beso.